día a todos los amigos y seguidores del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, INPEC. En esta ocasión vamos a realizar unas breves preguntas hacia nuestro invitado, quien es Javier Wilfredo Vega Cisneros, a propósito de un libro, de su libro recientemente publicado aquí en el Perú. Este está dando mucho de qué hablar. El título de este libro es El derecho del imputado a no ser obligado o inducido a autoincriminarse. Animo a que las personas que nos estén escuchando y viendo se queden hasta el final, dado que este servidor va a revisar algunas preguntas para que se animen a leer el libro, para que sepan el contenido del mismo. Y qué mejor que pues el autor del mismo quien nos va a responder. Javier, voy a hacer una breve introducción, presentación, dado que él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también tiene estudios de maestría en Gestión Pública. Javier, para iniciar este segmento, déjame preguntarte exactamente ¿cuál fue tu motivación para escribir sobre este libro? Muy buenos días, Renato. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan y nos ven a través de la plataforma digital. Primero, agradecer la invitación para poder difundir el contenido de mi obra, de esta obra jurídica que he realizado primero como un trabajo de tesis y luego he proyectado a algo más difusivo y algo más amplio como un libro que fue un anhelo académico personal. Asimismo, agradecer también la invitación al INPEC por permitirme difundir y compartir el conocimiento jurídico sobre la materia a otros espacios donde no nos pueden cercanamente llegar a ver, pero que a través de la plataforma digital nos pueden escuchar. Entonces, primero, como preámbulo, asimismo, en relación a tu pregunta, la motivación del libro fue producto de la experiencia que pude acumular en mi trabajo como trabajador del Poder Judicial y de las realidades que pude ver constantemente de la forma como el imputado abordaba un proceso penal. A partir de la primera herramienta que tenía, que es el uso de su declaración, es que me permitió poder arribar que había muchas más cosas que podíamos averiguar respecto a este primer derecho, y el más importante creo que es la forma de cómo una persona puede defenderse ante imputaciones sobre hechos delictivos, en este caso su declaración. Ese fue el principal motivo de indagación de por qué adentré más en la investigación sobre la declaración del imputado, y eso me llevó poco a poco a ver que habían otros aspectos más a abordar, como el silencio del imputado, la no autoincriminación, que es el eje central de estos dos derechos. Perfecto. ¿Usted considera que este derecho ha sido vulnerado en el proceso penal peruano? En realidad, la forma como está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, desde el Código de 1940 y luego el Código Procesal Penal de 2004, está regulado y su estructura está enfocada en que no se afecte el derecho del imputado en cuanto al ejercicio de la persecución del delito. La fórmula legal es para no afectarlo, y la protección legal está dirigido a que se pueda invocar en cualquier momento por parte de la defensa técnica o del propio investigado que conozca de leyes la no afectación de este derecho. Sin embargo, en la práctica lo que se ha visto es que el ejercicio de la persecución penal por parte de policías y fiscales a veces ha generado de que el imputado, en desconocimiento de este derecho, termine siendo afectado o conociéndolo posteriormente, cosa que le lleva luego a tener que pedir nulidades de su anterior declaración, un habeas corpus tal vez sobre lo declarado, o inclusive en el momento del recurso de apelación, en caso de una decisión desfavorable, tenga que pedir la anulación de información que aportó inicialmente. Entonces, en la práctica ha habido casos donde sí se ha advertido que ha habido afectación al derecho a la no autoincriminación, casos que han llegado incluso hasta la Corte Suprema con decisiones absolutorias. Perfecto. A ver, una pregunta que quizás algunas personas se han estado preguntando y especulando. ¿Cuál sería el aporte concreto pues, de su libro aquí al derecho procesal penal? Primero, que de una revisión rápida en cuanto a la literatura que existe en nuestro medio, hablar sobre autoincriminación no se encuentra mucho material bibliográfico. Primero, que de una revisión rápida en cuanto a los libros publicados, existen algunas ediciones anteriores de libros que en su momento como monografía se han publicado y que luego el segundo escalón de investigación está a nivel de tesis.
Y por último está a nivel de artículos. Entonces, primero parto de que hay poca información respecto a este tema de la no autoincriminación, que sirve como un escudo protector para toda persona que afronta una investigación, un proceso y luego un juicio. Entonces, eso me llevó a entrar en una investigación mucho más amplia, recolectando toda la información que puede haber en nuestro medio y luego la información que existe a nivel internacional, primero de nuestros países vecinos y luego a nivel de España. Entonces, esto me llevó a investigar un poco más, plasmarlo en una obra y publicarlo. Además, también resaltar el tema de que la contribución que se hace al medio a través de la publicación de un libro siempre es para que otros trabajos de investigación que surjan a partir de la publicación aborden los temas que también he tratado, discutan las problemáticas que también he abordado y también inclusive plantean nuevas propuestas respecto a esta investigación. La esencia de toda investigación como académico que somos, es que siempre los aportes que demos a la sociedad, que demos a la academia, siempre sirvan de punto de partida para nuevas investigaciones. Y esa es la contribución de mi obra, que justamente apunte a que de esta información se diversifique en mucha más información, de muchos más trabajos de investigación, inclusive tesis a nivel universitario que puedan ser sustentados comparando la práctica de cómo se lleva a cabo con el material informativo que pueden encontrar en libros del medio. Claro, porque justamente uno de los motivos, como dije, de por qué el libro está dando de qué hablar es porque es uno de los pocos libros publicados y que se están comercializando. Quizás esto se ha abordado en artículos y tesis, pero a nivel pues, de mercado se está dando para la colectividad. A ver, una pregunta acerca de, ¿sería equiparable el derecho a guardar silencio con el de la no autoincriminación? A ver, me parece muy importante la pregunta que realizas, porque aquí hay que hacer una diferenciación. Siempre hablamos de no autoincriminación y hay muchas maneras de poder abordar cómo una persona que conoce o que no conoce derecho busca no autoincriminarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta algo, que hay que dejar en blanco y negro la figura de cómo está abordado el derecho a la no autoincriminación en nuestro ordenamiento jurídico, y es lo siguiente: plantear el derecho a la no autoincriminación, el principio de no autoincriminación, la fórmula de no autoincriminación, o en su expresión latina, el nemo tenetur, se hizo un acusare, que también está regulado y podemos encontrarlo en otras bibliografías. Todo se resume a la fórmula o a la idea básica de que toda persona no debe aportar o no está en la obligación de aportar a su propia autoincriminación. De ahí que como el título del libro es que aborda la fórmula legal que nuestro legislador ha recogido en el Código Procesal Penal del año 2004. En el medio, fuera del país, en el extranjero, podemos advertir que los títulos generalmente son el derecho a la no autoincriminación, el derecho del imputado a no autoincriminarse. Sin embargo, nuestro legislador va un poco más allá y la fórmula que utiliza al momento de referirse en lo que es el artículo 9, el título preliminar, inciso 2, es el derecho del imputado a no ser obligado o inducido a autoincriminarse, porque aborda dos posibilidades, que es la fórmula obligada y la fórmula de inducir, que son dos modalidades en donde se puede desprender tanto la declaración inducida del imputado o una declaración obligada del imputado. Entonces, quiero manifestar aquí que el derecho a la no autoincriminación como sustento tiene dos expresiones: la libre declaración y el derecho al silencio. Entonces, yo puedo señalar que afecta mi derecho a la libre declaración y por ende mi derecho a la no autoincriminación, o afecta mi derecho a guardar silencio y por ende mi derecho a la no autoincriminación, y por tanto el derecho al silencio es el contenido y el continente es el derecho a la no autoincriminación. Simplemente por un ejemplo sencillo: si se me llama a declarar a nivel policial para tomar una declaración del investigado por la presunta comisión de un hecho, y en la investigación, al momento de estar sentado y esperar al abogado que llegue, se le pide al declarante que concurra, que señale los hechos de la investigación, sin presencia del abogado en ese momento. Y el investigado, queriendo esperar a su abogado, se le pide a nivel policial que empiece con la declaración. La ausencia de su abogado y el inducir a que empiece a declarar sobre los hechos de la investigación, obviamente es una restricción a su derecho a la no autoincriminación, es una afectación clara, porque una de las garantías para la libre declaración o para el derecho a guardar silencio es la presencia del abogado. Entonces, posteriormente podría yo solicitar la anulación de esa declaración porque no se contó con la garantía de la presencia de un abogado. Entonces, igualmente en el derecho a guardar silencio, si es que el investigado en el mismo escenario es llamado a declarar y en ese momento el policía le dice
que si guarda silencio va a constar eso y el juez o el fiscal lo va a tomar como un indicio, lo va a tomar como un hecho de responsabilidad o como un adelanto de que está aceptando los cargos. Eso también puede anular toda información que pueda obtenerse a partir de ese temor que generó en el investigado para declarar. Recordemos que en los medios periodísticos a los investigados se les graba de forma oculta los hechos. Hay un policía, hay un investigado luego de su detención y le preguntan, ya sabemos lo que pasó, hay cámaras, hay videos, hay personas que te denuncian de forma oculta. Cuéntanos, porque de esa manera vas a recibir una menor sanción o de esa manera vas a aligerar tu responsabilidad. Y el investigado empieza a contar, sí, yo fui, yo lo hice, yo recibí tal dinero, yo oculté tal bien. Y luego eso es llevado a una investigación formalizada, inclusive hasta he visto casos que se ha llevado a una acusación, donde el video incriminatorio, ya sea por un medio periodístico o un medio policial que lo han hecho, sin presencia del abogado, ha terminado autoincriminándose. Y luego se discute en juicio su anulación, porque ese es el sustento de toda la tesis incriminatoria del Ministerio Público. Sobre todo sucede más en casos de corrupción. Recordemos que ante un anuncio de un hecho delictivo, es la prensa quien entra primero, la prensa quien pregunta. Muchas veces sin saber te abordan en la calle y te preguntan, ¿de verdad usted ha sido contratado por el Congreso? ¿Usted ha realizado labores sí o no? Y las personas inocentemente declaran y dicen ante el medio público, sí, yo trabajé en el Congreso, yo trabajé en tal lugar del Estado y realizaba o no realizaba actividades delictivas. A veces esa nota periodística se lleva como un elemento incriminatorio ante un juzgado, ante un juez, porque está dando información que se autoincrimina. Pero obviamente eso no cumple con ninguno de los dos supuestos que te exige tanto el derecho a la libre declaración como el derecho a guardar silencio, que es contar con tu abogado y sobre todo conocer los cargos que se te incriminan. Muchas gracias por la respuesta. En su libro, que está estructurado con capítulos, pues obviamente de desarrollo de instituciones procesales, también tiene un compilado de jurisprudencias. ¿Usted nos podría quizás comentar alguna jurisprudencia clave como para entender este derecho? Claro, yo creo que el gran aporte que tiene este libro es que no solamente combina la jurisprudencia y la legislación, sino también la doctrina. Entonces las personas que pueden tener acceso al material pueden primero empezar con un desarrollo histórico, luego con un desarrollo normativo y terminan con un aspecto jurisprudencial donde se analizan los casos de la Corte Suprema desde el año 2004, 2005 hasta el año 2023 y 2024, que se ha podido recabar la información más actualizada respecto a jurisprudencia. Solamente mencionar un caso. Sucedió, y así lo menciono rápidamente, sucedió que ante la Corte Suprema en el año 2015 llegó un caso por robo agravado y falsedad ideológica. El detenido había sido, la persona que había cometido el hecho había sido detenido y se le llevó a la comisaría. Al momento de declarar a esta persona por el delito de robo agravado que se le encontró, esta persona dio un nombre diferente, el nombre de su hermano por parte de madre, que tenía un apellido diferente. Imaginemos, el señor se llamaba Arturo y se hizo llamar Gianfranco. Entonces, ese dato que da en su manifestación, que incorpora en su manifestación a nivel policial, lo lleva a que el fiscal, al momento de darse cuenta o al percatarse que no se trataba de esa persona, entonces no solamente continúa la investigación como robo agravado, sino también continúa por falsedad ideológica por el dato falso ingresado en la manifestación. Este caso se llega a una conclusión porque era un proceso ordinario, recordemos el código de 1940, se termina con una condena por ambos delitos, concurso real entre robo agravado y falsedad ideológica. Sin embargo, el abogado apela, el Ministerio Público también apela por una mayor sanción y a nivel de la Corte Suprema señalan de que hay una afectación directa al principio, o sea, sobre el robo agravado no hay inconveniente, se confirma la pena. Sobre el delito de falsedad ideológica se señala de que hay una afectación al derecho a la no autoincriminación, toda vez que el dar un dato falso sobre tu propia identidad, el incorporarlo inclusive en la manifestación, no es un dato incriminatorio para el imputado, toda vez que él está en una posición de defenderse y sobre todo de evitar toda persecución. Y aportar un dato falso sobre su propia declaración, ya sea su nombre, su edad, su número de DNI, cualquier otro dato, es deber del Estado en acreditar y determinar que esa información es veraz. Por tanto, esto afecta el debido proceso en cuanto al principio de legalidad. La tipificación correcta debería ser siempre y cuando no afecte su garantía a la no autoincriminación. Y considerar esto como un acto delictivo sería afectar el derecho a la no autoincriminación, porque toda persona tiene derecho, en este caso, a evitar su detención. Si el artículo 368 del Código Penal permite
que no, una persona no puede rehusarse a su detención, y el evitar la detención policial no es un delito para una persona. Es decir, si el policía te dice deténgase, usted tiene orden de captura, y la persona evita su detención, está considerado en el Código 368 del Código Penal que ese acto no es delictivo, no es una desobediencia ni resistencia a la autoridad. Entonces, si se puede lo más, como por ejemplo evitar mi detención, podría lo menos en el sentido de decir voy a dar un dato falso a la que estoy detenido, pero es la autoridad quien debe acreditar. Y para eso sabemos de que la policía cuenta con la detención de identidad en casos de huellas dactilares, inclusive se puede ver en otros países con escáner del glóbulo ocular y otra forma más de identificación. Y ahí también he escuchado de que dicen de que la persona que es detenida, si da un dato falso, entonces puede burlar a la autoridad. Pero recordemos que nuestro Código Procesal Penal establece la posibilidad de la retención para fines de identificación de una persona. Existe la posibilidad de que el policía pueda llevarte por 4 horas al centro policial más cercano a efectos de proceder con tu identificación. Entonces aquí parte el hecho de que lo que sucedió, tratándose de una jurisprudencia del 2015, es que no se procedió con el protocolo de identificación adecuada de la persona, lo que llevó luego a iniciarle un proceso por el delito de falsedad ideológica. Y lo mismo también he visto, pero en el caso de otro delito, que es el delito de falsedad genérica, por haber dado una identificación falsa. Entonces, en el mismo caso, en la misma sala penal transitoria de la Corte Suprema, se ratifica en otro ejemplo similar, en otro caso, una persona da su dato falso de su identidad, en ratificar que esto es una afectación al derecho a la no autoincriminación. Y por tanto, para mi entender, ante la Corte Suprema, dar un dato falso sobre tu identidad, más que una incriminación para el imputado, es un deber del Estado identificar a cada una de las personas que son detenidas. Interesante esa jurisprudencia que acaba de mencionar. Actualmente, al menos cuando uno lee el libro, apreciamos que hay ciertas normativas que son bases y que, bueno, donde regulan o tutelan este derecho, que es el artículo, como bien mencionó, 9, inciso 2 del título preliminar, y a la vez el artículo 71. ¿Usted cree que se deberían realizar algunos cambios normativos o propone algo? Excelente, Renato, tu pregunta. Justo ese es el objetivo de este libro. Recordemos, haciendo un poco, digamos, de memoria, en el Código de 1940, que se regía por la Constitución de 1979, solamente habían 2 supuestos de aplicación sobre el derecho al silencio: para los procesos sumarios, artículo 124, y para los procesos ordinarios, en el caso del juicio. Entonces, en la Constitución Política de 1979 se regulaba expresamente que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, es decir, la fórmula de no autoincriminación, Constitución de 1979. Posteriormente, existiendo todavía el Código de Procedimientos Penales, se modifica la Constitución en 1993 y se establece esta regulación. Se establece ya no de la misma manera como el derecho de toda persona no sea obligada a declarar contra sí mismo, sino que se regula de que nadie puede ser víctima de violencia física, psicológica o moral, porque toda declaración obtenida de esa manera entonces carecerá de valor probatorio. Entonces, esta modificación que pasa entre 79 y 1993 permite a que el código procesal, también en este caso un código del proceso penal relacionado entre 1940 y el 2004, también sufra esta alteración, porque a diferencia del código de 1940, que antes te permitía de que el silencio mismo de la persona no sea considerado como un indicio, en el 2004, pese a que la Constitución Política no reconoce en 1993 de que existe el derecho a la no autoincriminación de forma expresa, sino que deja un atisbo de decir las declaraciones obtenidas con violencia carecerán de valor probatorio. Eso permite que el legislador en el artículo 9, inciso 2, establezca una fórmula más larga de la no autoincriminación y lo extiende, inclusive, tú que lo has revisado, extiende a los familiares, inclusive de segundo y cuarto grado de consanguinidad. Entonces es una fórmula mucho más amplia y, para mi entender, es innovadora a nivel de Latinoamérica, porque los códigos de nuestra región por lo general siempre hacen referencia al imputado y en general a sus familiares, pero nuestro legislador ha establecido hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta el cuarto de afinidad. Entonces es una fórmula mucho más amplia que luego lo desarrolla a nivel de las declaraciones como testigo. El testigo también está, digamos, si bien tiene el juramento de declarar con la verdad, también está exento de declarar si es que su declaración termina incriminando a otros familiares. Entonces,
La importancia de la regulación que yo establezco aquí es que pese a que la regulación constitucional no está totalmente claro, le permite dar sustento constitucional a la fórmula como está establecido en el Código Procesal Penal, en el artículo 9, inciso 2. Sin embargo, mi investigación se proyecta a la declaración del investigado o del imputado en el juicio. Artículo 376, inciso 1, si el acusado, como primer acto de juicio, si el acusado se rehúsa a declarar, se le exhortará a que se leerán sus declaraciones anteriores. No se dice en el código, no se menciona de que se le hará mención, se le hará conocer, se le informará, sino dice se le exhorta a que si no declara, se leerán sus anteriores declaraciones. Esta fórmula, discutida por cierto en España, es ampliamente sólida la idea respecto a que el usar declaraciones anteriores genera un quiebre emocional y psicológico en el imputado en cuanto a sus primeras declaraciones. Ya la Corte Suprema estableció de que el silencio posterior no tiene efecto cancelatorio hacia las declaraciones anteriores. Perfecto. Sin embargo, la fórmula legal, como está regulado, del 376, inciso 1, permite dar a entender que el juez tiene un poder inquisitivo en ese acto de poder utilizar un poder psicológico contra el imputado a efectos de que si no declara, sus declaraciones anteriores, inclusive incriminatorias, podrían ser utilizadas. Pero esas declaraciones oralizadas como documento no pueden contrastarse con un testigo, ni confrontarse, menos con un perito. Entonces, ¿cómo podría llevarse esa declaración a evidenciar de que entre en contradicción o de que aporta una información adicional? Sobre todo que hay que tener en cuenta que la declaración del imputado no es un medio de prueba. Entonces, como no es medio de prueba, entonces la relevancia de pedir que declare como primer acto de actuación probatoria en el juicio, que declare el acusado, no se mantiene acorde con el lineamiento procesal de nuestro código. Y en la práctica he advertido de que muchos jueces prefieren hacer esta pregunta al investigado de si va a declarar o no al final del juicio, como posterior acto, digamos, de probatorio. Primero empiezan con las declaraciones de los testigos documentales, prueba pericial, y finalmente termina con la declaración del acusado. Y muchos jueces se han apartado de esta fórmula para no hacerlo de la manera como está en el código. Es decir, se te exhorta a usted, señor investigado, se te exhorta a que declares. Inclusive eliminando la fórmula del juramento, no se dice se te exhorta a decir la verdad, porque ni siquiera el imputado tiene la obligación legal de decir la verdad, solamente el testigo y el perito. Entonces, ni siquiera se le exhorta. Entonces, mi propuesta es la modificación del artículo 376, inciso 1, que es la que desarrollo y abordo en el libro, y la fórmula debería ser eliminando la palabra exhortar, porque es el único sujeto procesal en el juicio donde se le exhorta de esa manera en su condición de sus anteriores declaraciones, cosa que no lo tiene, por ejemplo, el testigo ni el perito, sino que a ellos se le aplica otras técnicas de aporte de información, a diferencia de la exhortación, que solamente está enfocada al imputado. Perfecto, muchas gracias. También, a propósito, usted había mencionado el artículo, el título preliminar, el 9, inciso 2, y aquí lo dejo bajo su consideración. ¿Usted cree que esto faculta o autoriza quizás al imputado para que pueda mentir? O quizás, por ejemplo, no pueda colaborar con el descubrimiento de los hechos, ya sea, pues, no sé, obstruyéndose o etcétera. ¿Usted cree que esto faculta ello? Gracias. Primero hay que dejar claro esta idea para que las personas que nos ven y nos escuchan también por los medios digitales entiendan de que la mentira no es una herramienta para el imputado que pueda titularlo como derecho. Es decir, todo investigado no puede alegar que tiene el derecho a mentir o el derecho a faltar a la verdad sobre un proceso. Lo que tiene el derecho una persona investigada es utilizar la protección de la no autoincriminación para plantear dos opciones: o declara o guarda silencio, pero no tiene un derecho a mentir. Ahora, como estrategia del proceso, como estrategia para una persona, bien puede faltar a la verdad por libre voluntad o bien puede faltar a la verdad porque está asesorado por su abogado. Entonces ya es un cuestionamiento ético ya respecto si el abogado orienta a su patrocinado a mentir, o es que pese a la orientación legal que pueda tener de su abogado, el investigado se orienta a mentir. Y hemos visto en los medios de comunicación, pese que el abogado da una entrevista señalando de que tal supuesto es el que va a defender, el investigado, figura pública, termina señalando en medios públicos A, B, C, D, múltiples opciones. Solamente recordemos un caso.
En el caso de las agendas de la ex primera dama, las medios de comunicación siempre han planteado las posibilidades de que no es una investigada creíble. Su credibilidad se ha resquebrajado a lo largo de la investigación y el proceso porque planteó diferentes alternativas respecto a la originalidad de sus agendas. Primero, no era su firma, luego se la habían robado, luego sí era su firma, luego no era su firma o su letra en la que se había incorporado. Entonces, en el transcurso de la investigación, su propia declaración como investigado permitió determinar que no era una investigada creíble. Sin embargo, hasta ahí no más alcanza, porque no podría alegarse luego que eso que hizo durante la investigación fue parte de su derecho. Lo que determina que una persona mienta, condición de investigada, mienta o no mienta, es quebrantar su condición de investigada como persona creíble en el proceso. Recordemos que el imputado tiene la presunción de inocencia, ¿verdad? La presunción de inocencia mientras no se quebranta. Por tanto, yo creo a una persona inocente mientras que esta persona, a la vez, lo que me dice es creíble. Yo parto de esa presunción, que el imputado está contando, si quiere declarar, la verdad. Pero si en el transcurso de la investigación empieza a perder su credibilidad en la medida de que va mintiendo y mintiendo, entonces se determina de que esta persona no es creíble. Sin embargo, ni determinar que es creíble, ni tampoco que ha mentido, es un elemento de prueba que permite determinar una sentencia condenatoria. No se puede decir, el proceso nos lleva a encaminar a determinar que esta persona miente o dice la verdad. La veritatis delicti que nos lleva todo proceso penal es a determinar si el hecho objeto de imputación se acreditó, se cometió, si esta persona está vinculada al resultado delictivo, que es la muerte, la sustracción del patrimonio, la desviación de un fondo público, etc. Pero no es que el imputado miente o dice la verdad. Si dejemos esos aspectos para la prensa y la publicidad noticiera. Pero los aspectos jurídicos son si el imputado se puede corroborar que participó, que estuvo en el lugar de los hechos, etc. Otro ejemplo más que hemos visto en los medios de comunicación es, por ejemplo, si la mandataria, la primera mandataria de nuestro estado, estuvo o no estuvo en Mykonos. Entonces, más allá de sus declaraciones, si estuvo o no estuvo en la casa de un familiar, estuvo en el condominio ajeno, etcétera, etcétera, la única conclusión que nos lleva es que una persona no creíble. Pero esa persona no creíble no quiere decir que sea culpable. Tampoco quiere decir que su mentira es un elemento de prueba para llevarnos a una sentencia condenatoria. Aquí lo que se determina es simplemente que es una persona cuya credibilidad se ha disminuido para el proceso, pero que la investigación no debe enfocarse en la mentira o no, porque ni es un derecho, ni tampoco podemos considerar que la mentira es una estrategia procesal válida o amparada por nuestro ordenamiento. Recordemos que una moneda, como tiene dos caras, el derecho a la no autoincriminación también tiene dos posibilidades, declarar o guardar silencio. Pero en ninguna de esas dos posibilidades está amparado el silencio, perdón, no está amparado la mentira como un derecho. Perfecto. ¿Nos podría comentar quizás algunos otros casos actuales donde pues, se puede apreciar esta figura? ¿Sobre el mal llamado derecho a mentir? Efectivamente. Yo lo he denominado así en mi libro, en un capítulo que abordo, de esa manera, el mal llamado derecho a mentir, inclusive un mal llamado entre comillas, porque hay personas que defienden este derecho ante una audiencia en particular. Recordemos que en el caso de la fiscal superior Luz Peralta, se planteó en una audiencia de prisión preventiva que esta persona no es creíble e incrementa el peligro procesal porque a través de sus declaraciones se evidenció que estaba mintiendo. Entonces su defensa en algún momento planteó de que el uso de la información falsa, su declaración, es decir, la mentira que se pudo haber advertido, es parte de su derecho y el ejercicio de su derecho no puede generar un efecto negativo como entorpecimiento o incremento del peligro procesal. Sin embargo, ahí considero desde mi punto de vista que hay un error al considerar de que el mentir sea un derecho. Lo que se está poniendo aquí en juicio, en discusión, es que esta persona es menos creíble. Por tanto, el peligro procesal no parte de que sea creíble o no sea creíble, porque recordemos que tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización no se analiza de que tanto esta persona sea creíble, sino que hace materialmente a través de sus actos que esta persona pueda escapar o que pueda rehuir a la acción de la justicia. Entonces, para la discusión sobre el mentir o no mentir, en este caso, en esa audiencia de prisión preventiva, no iba enfocado en cuanto si era un derecho o no, porque partamos de que no existe un derecho a mentir. Pese a que en la doctrina ha habido cierta discusión en cuanto si es o no, en todo caso, porque recordemos que también toda defensa lleva a cabo un proceso, lleva a cabo una teoría del caso, y por tanto el uso de la mentira puede ser parte de su herramienta de defensa. Entonces, tal vez algunos lo pueden plantear enfocado en ese sentido. Otro supuesto también que se ha visto actualmente en cuanto al uso de la mentira
es en el caso del ex ministro del Interior, José Santibáñez. Se puede advertir que también toda la prensa está enfocado en determinar si es su voz la que se difunde en esos audios aportados por un ex amigo, se puede decir él, y difundido ante los medios de comunicación. Sin embargo, todo está enfocado en que esta persona voluntariamente acompañe a realizarse una pericia aportando una prueba fonética, es decir, muestras de voz en relacionados al audio que se difunde. Sin embargo, como hemos visto por la prensa, esta persona se ha ratificado y lo ha dicho en más de una oportunidad que no es su voz, que desconoce, que ni siquiera inclusive le puede dar certeza a la información y a los momentos que se ha compartido en esa reunión, que se exponen que tal fecha, en tal hora estuvieron en tal sitio. Entonces, esa negativa a aportar su voz, esa negativa a señalar que no es exactamente el material auditivo que se difunde, nos lleva a pensar si esta persona está mintiendo o no. Sin embargo, más allá de lo que esta persona pueda estar informando, la información que se obtiene de ese celular, la información que se obtiene de esa conversación grabada entre los dos, lo único que nos lleva a decir es que esta persona ha perdido credibilidad en el proceso, pero que la investigación no está enfocada en saber si miente o no miente, sino está enfocada en saber si lo que se dijo contribuyó o no a la presunta comisión de un hecho delictivo. Entonces, si la información es ¿quién ayudó a escapar al ex gobernador de Junín? ¿Qué medio se utilizó para escapar? ¿Quién filtró la información de que esa persona se iba a trasladar de Junín a Lima? Entonces, esa información es incriminatoria porque estaría dando información de qué persona, desde su posición de gobierno, desde su alto mando, dio órdenes para la comisión de un hecho. Entonces, es autoincriminatorio. Obligar a esta persona, exhortarle o inducirlo a que lo haga, obviamente colisiona contra el derecho a la no autoincriminación. Por tanto, el investigado no está obligado a aportar evidencia contra sí mismo. Y la prueba, o todo esto se puede resumir en una sola frase. Nadie puede ser obligado a ser verdugo de su propio proceso. Nadie puede ser obligado a aportar evidencia o elemento informativo contra sí mismo. Y este tema de la no autoincriminación se lleva a cabo en el proceso administrativo, en el proceso penal, en el proceso policial y militar, y también en algunos espacios de ámbito civil privado también, donde la protección a la no autoincriminación es una norma constitucional. Por lo tanto, se puede aplicar en cualquier tipo de procedimiento o proceso que se pueda iniciar contra una persona. Muchas gracias por las respuestas, estimado Javier. No sé si nos puedas brindar algunas palabras finales para el público de IMPEC. Claro, te agradezco, Renato, por el espacio académico y por la plataforma virtual que se está difundiendo el día de hoy, y estoy seguro que llegará a muchas otras personas que estén muy interesadas en el tema del derecho a la no autoincriminación. Como mencioné al inicio, se haría de todo corazón como autor de esta obra que se pueda difundir a muchas más personas y que sobre todo que sea contribución para nuevas investigaciones. El libro está abierto a la discusión, a la crítica y sobre todo al aporte académico, alturado y sobre todo respetuoso de que pueda darse nuevas ideas y que a partir de ellas se enriquezca el conocimiento jurídico. Sobre todo enalteciendo y sobre todo dando ese aporte a la academia, que es lo que nos forman desde las aulas universitarias, a que el conocimiento se traslada, se comparte y sobre todo se difunde. Estoy seguro que a muchas personas le agradará saber más de este conocimiento, de este uso aplicativo y sobre todo útil del derecho a la no autoincriminación, para de esa manera mejorar también el trato de las autoridades, el proceso mismo se vea un poco más acorde a los derechos de las personas, sobre todo que el debido proceso y un proceso penal justo sea llevado con todas las garantías necesarias. Y este libro aporta con el conocimiento sobre uno de los derechos también importantes para el imputado, que es el derecho a la no autoincriminación. Te agradezco nuevamente y saludo a todas las personas que han podido sintonizar el día de hoy y continuar toda la transmisión hasta la parte de llegar hasta este momento, todo el evento. Muchas gracias.